Principios de reflexología del doctor Joaquín Rivero Ávila. Escucharemos ahora el subtrack 6F, que en el libro impreso comprende desde la página 141 a 151. Enfermedades de la sangre, anemias. La anemia es la disminución de la hemoglobina o el número de hematíes. Esta puede producirse por pérdidas de sangre, por alteraciones en la producción o aumento en la destrucción de hematíes o incluso una combinación de todos estos factores. Como es de suponer, todos los pacientes que llegan a nosotros ya vienen con el diagnóstico de anemia, por lo que deben estar bajo tratamiento y control de la anemia y su causa por parte de su médico. Parece que la reflexología ayuda en los siguientes puntos. Una mejor absorción de los elementos indispensables para formación del hematíe y sus componentes. Estimular la médula ósea roja para la producción de la serie roja. Aumentar la producción de eritropoyetina para el estímulo de la médula ósea roja. Puede disminuir los síntomas que provocan la anemia como tal. Acelerar la resolución de determinados procesos patológicos que pueden provocar la anemia. En este caso, tomaremos como zona clínica la médula ósea roja que está en el esternón, la cual estimularemos. Trabajaremos toda la zona del intestino delgado para aumentar la absorción de los diferentes nutrientes, como el hierro y la vitamina B12. También el riñón, de forma puntual, para aumentar la eritropoyetina y así estimular la médula ósea roja. Se estimulará toda la zona del hígado, ya que este es uno de los principales depósitos de hierro. El vaso será trabajado. Recordar que es el cementerio de los hematíes. Así, los hematíes viejos y los defectuosos, cuando pasan por este órgano, son destruidos, quedando los más jóvenes y aptos para el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. La zona de la columna dorsal será estimulada. Cuando vemos el mapa de los meridianos en el cuerpo humano, observamos que pasan cerca de la zona clínica el meridiano de riñón, que ya ha sido mencionado anteriormente. En lo referente a las hojas del embrión, se actuará sobre el aparato urogenital y reproductor. Pasamos ahora a signos y síntomas que podemos tratar en reflexología. Son 10 puntos que te voy a ir numerando. Número 1. Tos. Se presenta en varias enfermedades del sistema respiratorio e incluso del sistema digestivo, como enfermedades infecciosas, alérgicas, neoplásicas, traumáticas, etc., de los diferentes órganos respiratorios. En el sistema digestivo, por ejemplo, en el reflujo gastroesofágico, aparece por irritación de las vías respiratorias debido a la acidez del contenido gástrico. Siempre el enfermo debe visitar al médico para aclarar la causa de la tos. Nosotros podemos, independientemente de la causa de esta, sedar primero con la yema de los dedos pulgar e índice, haciendo una pinza desde la base de los pulmones hacia arriba, pasando por todas las vías respiratorias, haciendo énfasis en la carina, que corresponde al punto H3 de dígito puntura. Ver el punto de neumonía y bronconeumonía. Al mismo tiempo, también sedamos desde la superficie externa del pulmón hacia la interna. Todo esto para facilitar la expectoración. Estimularemos toda la zona simpática para facilitar la dilatación de las vías respiratorias. También hipotálamo, hipófisis y suprarrenal para aumentar los corticoides y ayudar en caso de inflamación. Además, es útil aumentar las defensas, por lo que trabajaremos el sistema linfático local. Hígado se sedará por la circulación de energía de los meridianos. Vaso, timo y médula ósea. Toda la columna vertebral en su zona dorsal. Favoreceremos los movimientos peristálticos del aparato digestivo,
por lo que estimularemos desde el esófago, estómago y duodeno hasta el recto. Si tomamos al pulmón como órgano principal del aparato respiratorio y vemos la circulación de energía de los meridianos, entonces sedaremos hígado y estimularemos intestino grueso. Al aplicar las hojas del embrión, vemos que se trabajará aparato digestivo, ya mencionado, vejiga, tiroides, hígado, páncreas y timo. Viendo el mapa de los canales de energía, observamos que el riñón, estómago, vaso, intestino delgado y grueso, todos ya mencionados antes, vejiga urinaria, vesícula biliar y páncreas, pasan cerca o por algún lugar de todo el sistema respiratorio. Todos se estimularán. Como se ha dicho anteriormente, es muy importante la maniobra sobre el diafragma. Pasamos al punto 2, disnea. La disnea es un reconocimiento anormalmente desagradable de la respiración. Se produce fundamentalmente por enfermedades del sistema cardiovascular y respiratorio. Actuaremos solamente en la espera de que el enfermo sea llevado a un centro asistencial, ya que siempre debe ser visto por un médico. Lo más importante acá es el trabajo sobre el diafragma, que será la principal maniobra que haremos. Una vez que el enfermo mejora, entonces trabajaremos sobre el esternocleidomastoideo, otro músculo importante en la mecánica respiratoria. Como pasos secundarios, estimularemos todo el pulmón. No creemos necesaria otra conducta en estos casos. Cuando el enfermo sea atendido por facultativos y la causa de la disnea sea conocida, entonces actuaremos en consecuencia. Punto 3. Dolor. La sensación dolorosa es uno, por no decir el más importante, síntoma que aqueja al hombre, y es la forma más frecuente en que se manifiestan las enfermedades. Es la manera en que los tejidos y órganos del cuerpo nos comunican de que algo anda mal, por lo que en cierto sentido es beneficioso sentir dolor. Acá hablaremos del dolor en general y solo mencionaremos algunas de las enfermedades más frecuentes que lo pueden causar y de la conducta que debemos tomar con el dolor si conocemos la enfermedad que provoca este dolor, la trataremos. Como se ha expuesto en los distintos capítulos, las enfermedades más frecuentes que provocan el dolor son: el punto 4, dolor en el tórax puede ser coronariopatías, ya fue tratado este tema, enfermedades vasculares, insuficiencia cardíaca, también ya fue tratada, neumonías, ya fue tratada, neumotórax, reflujo gastroesofágico, ya fue tratado, úlceras pépticas gástricas o duodenales, ya fueron tratadas también, procesos biliares, ya fueron tratados, pancreatitis, alteraciones de la columna cervical o torácica, ya fue tratada, alteraciones en las articulaciones de los hombros, ya fueron tratadas, herpes zóster, ya tratado también, costocondritis, neoplasias o afecciones emocionales. Punto 5. Dolores abdominales. Inflamación del peritoneo provocado por apendicitis, enfermedad inflamatoria de la pelvis, perforación de alguna parte del sistema digestivo y pancreatitis. Obstrucción de alguna víscera hueca como intestino delgado y grueso, vías biliares y uréter. Trombosis vasculares abdominales. Alteraciones de la pared del abdomen. Alteraciones torácicas que se reflejan en el abdomen. Alteraciones en la columna vertebral. Pasamos al punto 6, cefaleas. Jaqueca, cefalea por tensión, ya fue tratada. Cefaleas postraumáticas, alteraciones vasculares encefálicas, hipertensión arterial, ya fue tratada. Infecciones intracraneales, neoplasias intracraneal, cefaleas por alteraciones de estructuras faciales como los senos nasales, nariz, ojos, oídos, dientes,
articulación temporomandibular y alteraciones en la columna cervical ya fue tratada. Neuralgia de los pares craneales. Pasamos al punto 7, dolores de espalda. Dolor local. Se produce por procesos que irritan o comprimen las terminaciones nerviosas que salen de la columna, como desgarros, fracturas, distensiones musculares y alteraciones en las diferentes articulaciones de la columna. El dolor se modifica con el movimiento de la columna. Dolor de espalda radicular. Este es el clásico dolor de la región lumbar o sacra que sigue el recorrido de las raíces nerviosas, en específico del nervio ciático y sus ramas. Se modifica el dolor con los cambios de la columna vertebral. Espasmos musculares de los músculos que están alrededor de la columna vertebral. Estos dolores cambian con la posición de la columna vertebral. Otras enfermedades, tumores y neoplasias de las diferentes estructuras de la columna, infecciones de la columna vertebral, procesos abdominales o pélvicos que se refieren a la columna vertebral o muy cerca de esta, fracturas, estenosis del canal raquídeo. En todos estos procesos, el dolor generalmente es constante en su intensidad y no se modifica con los cambios de postura de la columna vertebral. Lo hasta acá planteado nos puede dar una idea según la localización del dolor, la enfermedad que lo puede estar provocando, pero siempre el enfermo debe estar atendido y controlado por su médico y no hacer diagnóstico nosotros de la posible causa. Frente a un paciente que presente dolor y no sabemos su causa, lo indicado generalmente es sedar el área refleja en el pie del dolor. La localizamos con la yema de los dedos y vamos aumentando la presión que ejercemos de manera lenta, tratando de que el enfermo no sienta molestias. Después lo localizamos con la punta de los dedos nuestros, ya sea del lado plantar con nuestro pulgar o del lado dorsal con el dedo índice. Si es en el área de la columna vertebral, generalmente con el pulgar. Lo mejor es hacer la pinza con los dos dedos. Si el paciente siente mucha molestia, dejamos de presionar y volvemos a intentar de forma suave al principio y después aumentando la presión y así sucesivamente. Esto lo haremos alrededor de 3 a 4 minutos e incluso más hasta que el dolor disminuya, que generalmente coincide con cambios en el área refleja en el pie del paciente en la palpación-presión y en la sensación subjetiva del enfermo, aunque generalmente queda cierta sensibilidad en dicha área y alteraciones en la presión, hasta que la causa del dolor sea resuelta. Al realizar el tratamiento al paciente, encontraremos alteraciones en la palpación-presión, como mayor dureza de los tejidos, edema microlocalizado, aumento de la temperatura, músculos contraídos, entre otros síntomas. Al mismo tiempo, el paciente también nos refiere dolor exquisito en el área en la que localizamos el dolor reflejo en el pie, e incluso el dolor puede subir por la pierna y alcanzar el abdomen y tórax. A veces nos refiere que lo estamos pinchando y se incorpora para verificar que no estamos usando ningún instrumento. Así también calambres localizados en toda la pierna, sensación de quemazón, etc. Claro está, como se puede suponer según las diferentes causas antes mencionadas, el dolor no solo se manifiesta como causa de alteración local, por lo que si somos capaces de sospechar que el dolor es referido e intuimos el órgano enfermo, podemos sedar el área del dolor y el órgano en cuestión, y también aplicar los diferentes principios planteados para identificar las áreas subclínicas. Debemos sedar también la zona simpática para disminuir el nivel de ansiedad del enfermo, actuar sobre la zona de la cabeza, como se explicó en cefalea. Además,
Con las palmas de nuestras manos cubrimos los dedos del pie del paciente hasta las porciones más distales del metatarso. Primero de forma suave, para después ir aumentando la presión de forma paulatina. Esto lo hacemos siempre que querramos que el enfermo se relaje y se cede. Es una sensación muy placentera y el enfermo se siente protegido y acompañado. Nos daremos cuenta que estamos cubriendo la cabeza y cara refleja del enfermo. E incluso hasta para nosotros nos sirve para relajarnos y concentrarnos en el trabajo que vamos a hacer. Como regla general, recomiendo estimular el hipotálamo, hipófisis y suprarrenal, ya que la mayoría de las causas del dolor cursan con cierto grado de inflamación. Si el paciente es hipertenso o en el momento de la terapia presenta hipertensión, haremos las maniobras para contrarrestar la hipertensión. Además de estimular, salvo que esté contraindicado, todo el sistema linfático, hígado, vaso, timo y médula ósea, para aumentar así las defensas ante una posible causa infecciosa del dolor. En los dolores torácicos y abdominales, estimular la porción de la columna vertebral que le corresponda. Según la localización específica del dolor y los meridianos que pasan por dicha área, serán los órganos correspondientes que estimularemos. Recordar que el área del dolor siempre se sedará. Otra maniobra que recomiendo es la del diafragma, como se explicó en el asma bronquial, para que el paciente se concentre en su respiración y disminuya su ansiedad. Pasamos al punto 8, disfagia. Se designa como disfagia a la dificultad para tragar los alimentos. Esta se produce por procesos de la faringe, laringe y esófago, como faringitis, esofagitis, laringitis, malformaciones congénitas, estenosis benignas de los órganos y compresión de órganos vecinos. También es producida por procesos neoplásicos. En reflexología, lo primero que tenemos que determinar es si la disfagia es provocada por cáncer de alguno de los órganos antes mencionados, ya que si es así, debemos cambiar la terapia. Ver indicaciones y contraindicaciones. De más está decir que todo paciente con disfagia debe ser valorado antes del tratamiento reflexológico por un médico para tratar de dilucidar la causa. Tomaremos al esófago como zona clínica, el cual se estimulará a favor de los movimientos peristálticos. Se localizará el órgano con la yema del dedo pulgar y se comenzará a trabajar desde arriba hacia abajo, haciendo presión y descompresión de forma rítmica. Esto lo haremos varias veces. Cuando llegue al esfínter gastroesofágico, lo estimularemos puntualmente con la punta del pulgar y seguiremos estimulando el estómago de la misma forma, hasta el duodeno. También trabajaremos al píloro de forma secundaria. La maniobra sobre el diafragma descrita en el asma será útil en este caso. Cuando revisamos los principios, vemos que las zonas subclínicas son, por la pertenencia a la misma hoja embriológica, se trabajará el aparato respiratorio, vejiga, tiroides, timo, hígado y páncreas. Hacemos énfasis en la carina, ver el capítulo de neumonía. Estimularemos la zona correspondiente a la columna vertebral. Como el esófago pertenece al sistema digestivo, el meridiano de estómago lo representará. Lo que haremos en la circulación de energías de los meridianos es estimular intestino grueso y sedar vaso-páncreas, ya que al esófago le falta energía yang. Los meridianos que pasan cerca del esófago son riñón y vejiga urinaria, que también se estimularán. Punto 9. Dispepsias. Es un signo frecuente que se refiere a dolor o molestias en la zona del estómago o cercanas a este, que se asocia con plenitud
gástrica, náuseas, flatulencias y digestiones lentas. Como se puede ver, es un síntoma bastante vago y que puede producirse por diferentes enfermedades como esofagitis, gastritis, úlceras gástricas o duodenal, cáncer de algún órgano de la zona, enfermedades biliares, pancreatitis, hepatitis y cirrosis hepática, entre otras. Claro que todo paciente debe acudir al médico, pero mientras acude a este para aislar la causa, podemos actuar. No ocurre lo mismo con la disfagia, que antes de nosotros actuar primero debe ir al médico. Si no conocemos la causa de la dispepsia, entonces será un poco difícil elegir la zona clínica, por lo que trabajaremos el esófago, estómago, hígado, vesícula, duodenos y páncreas. No vamos a explicar acá las zonas subclínicas, ya que habrá que explicarlas con cada uno de los diferentes órganos. Solo mencionaremos algunas enfermedades de cada órgano comentada en este libro, para que el lector tenga una idea de las diferentes zonas que se debe tratar. Te voy a nombrar 5 puntos importantes. Esófago, la disfagia. Estómago, úlcera y gastritis. Hígado, hepatitis, esteatosis hepática, que es el hígado graso. Vesícula biliar, cálculos. Páncreas, pancreatitis. Solo hablaremos de la cirrosis hepática, que es la desorganización de la arquitectura del tejido hepático, principalmente a causa del alcohol. En este caso se estimulará el hígado, ya que tiene poca energía yang, y en la circulación de energías de los meridianos se estimulará la vesícula biliar y se sedará pulmón. El resto del tratamiento es igual que el de la hepatitis. Pasamos al último punto, número 10, náuseas y vómitos. Las náuseas son el deseo inminente de vomitar. Estos dos síntomas se estudian juntos, ya que generalmente aparecen unidos. Estas alteraciones son producidas por numerosos procesos, algunos como enfermedades abdominales agudas, volver a ver causas de dolores abdominales, enfermedades que provocan dispepsias, ver dispepsias, infecciones del aparato digestivo, infecciones sistémicas agudas que cursan con fiebre, enfermedades del oído, principalmente del oído interno, enfermedades del sistema nervioso central como encefalitis, meningitis y neoplasias, trastornos endocrinos, intoxicación por fármacos o sustancias tóxicas. Claro está que todo enfermo debe ser visto por su médico para definir la causa, la conducta a seguir y los controles necesarios. Si ya sabemos las causas, entonces actuaremos sobre ellas. Se tomará como zona clínica, en este caso el estómago, pero para tratarlo se comenzará desde el esófago a trabajar de la misma manera como se describió en la disfagia. Hasta aquí el desarrollo del subtrack 6F. En el libro impreso lo encontrás desde la página 141 a 151 y su título es Enfermedades de la sangre.